Ok, Hebreos 4, versículo del 1 al 3 en la versión NTV. Dice así la palabra de Dios. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo al mundo. ¡Wow! Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, mi Señor, sí, mi Dios, mi bendito Señor. He aquí tu palabra, Señor. Tu descanso, tu reposo, Señor. Queremos pedirte hoy, Padre Santo de la gloria, que traigas a nosotros entendimiento. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Muéstranos, Señor. Ayúdanos a entrar en tu descanso, Dios amado. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestro entendimiento, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé tú hoy hablándonos, hablándole a tu pueblo, Señor. Sé tú, Señor, Padre de la gloria, tomando el control de esta reunión. Llena mi boca, Señor. Llena mi corazón de tu palabra. Tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Sé tú llenando mi corazón, abundando mi corazón y hablándonos, Señor. No solamente a tu iglesia, Señor, sino a todos los que estamos ahora aquí escuchando, Señor. A mí, a mis hermanos que están ahí expectantes, Señor, por conocer más de ti, Señor, por entender más de ti, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, otro versículo que les quiero leer. Mateo 12:8. Mateo 12:8 dice así: pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de hoy de este mensaje, no? El propósito es saber, ¿verdad?, que los hijos de Dios vivimos en el reposo del Señor. O sea, el propósito es que nosotros entendamos, ¿verdad?, de que nosotros tenemos la bendición de vivir en el reposo del Señor. Es una bendición que ya nos fue dada y que nosotros tenemos que aprovechar eso. Muchos quizás la desconocemos o otros a lo mejor no tenemos la suficiente fe como para creer que estamos en medio de su descanso, ¿verdad? ¿Y cuál es la verdad central, no? Que todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y tiene un caminar con Dios, vive en su reposo. O sea, nosotros tenemos que creer que vivimos en el reposo del Señor, que estamos en ese descanso, ¿verdad? Y yo creo que es importante aclarar algunos conceptos, ¿verdad?, algunas ideas, porque la Biblia es tan rica y es tan extensa, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros, yo al menos, ¿no?, cometer errores y confundir cosas y la Biblia es tan perfecta, mi hermano, que todo está alineado, todo está perfectamente alineado del principio al fin, no hay contradicción alguna, ¿verdad? Entonces, entender bien
lo que significa el reposo del Señor, el descanso del Señor, ¿no? Y quiero empezar con una frase que encontré de alguien que le escribió que me encanta, ¿no? Creo que ayer la dije y es: todo el camino hacia el cielo es cielo. Todo el camino hacia el cielo es cielo. Nosotros estamos en un proceso de santificación, de santidad, ¿verdad? En un caminar. Nosotros estamos caminando en el cielo. Todo el camino hacia el cielo es cielo. Nosotros estamos en el Shabbat del Señor, estamos caminando en su reposo, ¿verdad? Y las Sagradas Escrituras presentan 5 aspectos en los cuales divide lo que es el descanso. Te los voy a mencionar. Uno es el descanso de la creación, ¿verdad? Sabemos y hemos leído en la palabra de Dios que el Señor, Dios, Jehová, al séptimo día descansó, ¿verdad? El séptimo día después de la creación, Él descansó. Después viene la entrada de Canaán, ¿verdad? Cuando el pueblo judío, el pueblo israelí, reingresó, ¿verdad? Y digo la palabra reingresó porque ellos ya habían estado ahí. Y ellos tuvieron que migrar a Egipto por un tema de hambre, pero ellos después volvieron a ingresar a la tierra de Canaán. El reposo de la salvación, ¿verdad? Por gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo. El reposo de la consagración y el cielo. Ya el cielo será cuando nosotros hayamos partido de este mundo y estemos en la presencia del Señor, ¿no? Pero entonces estamos hablando de 5 aspectos a dividir de lo que significa el descanso, el reposo del Señor. O sea, muchos creemos, no, el reposo del Señor es cuando partamos de este mundo. No, resulta que no es así. Nosotros estamos viviendo, los hijos de Dios, estamos viviendo el reposo del Señor. ¿Y por qué se dice esto, verdad? Porque cuando el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, habla sobre el reposo, ¿verdad? Esto significa, ¿verdad?, que estaba hablando sobre el reposo de confiar plenamente en Dios. O sea, el reposo es confiar plenamente en Dios, no solo para nuestra salvación, ¿verdad?, sino también para nuestra vida diaria. Nosotros no tenemos que estar confiando en el Señor porque hemos sido salvos. No, nosotros somos salvos. Y yo tengo vida eterna y cuando muera voy al cielo. No, yo tengo que confiar en el Señor también para nuestra vida diaria, para nuestro vivir diario, para todo lo que haga en el día, ¿verdad? Tú dirás, bueno, pero eso es fe. Sí, pero la fe forma parte del reposo. La fe forma parte de ese todo que es el reposo, ¿verdad? Entonces, este reposo al cual está hablando el libro de los Hebreos, ¿verdad? Ese reposo de confiar plenamente en Dios, no solo para la salvación, sino también para poder superar las incidencias de la vida diaria. O sea, el reposo del Señor nos ayuda a superar todas las cosas que vivimos diariamente, ¿verdad? Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, nuestras dudas. Él nos da ayuda en todo. Es amplio, es completo, es infinito en todo. Todo eso abarca el reposo del Señor, ¿no? Absolutamente todo. Por eso el libro de los Hebreos habla sobre ese reposo, ¿no? Sobre la fortaleza que nos da, esa fortaleza que necesitamos para vivir la vida cristiana, ¿verdad? Todo eso abarca el reposo del Señor, ¿verdad? Pero quiero empezar haciendo una distinción, ¿verdad? Porque el reposo significa el Shabbat, ¿verdad? Una de las doctrinas más radicales, ¿verdad?, y más importantes del pueblo judío en su vida religiosa es el Shabbat, lo cual significa el día de reposo, ¿verdad? Tenemos los adventistas que guardan el día sábado, ¿verdad? Y hay muchos que piensan que el día domingo es el día en el que están en la presencia del Señor, ¿verdad? Este Shabbat fue instituido por Dios para que el pueblo encontrara un día de descanso a su trabajo, a sus actividades, ¿verdad?
y se concentrara en adorar a Dios, ¿verdad? Evocarlo, ¿verdad? En su adoración. Ese era un día de fiesta familiar y un día donde todo se detenía nada más que para concentrarse en adorar a Dios, ¿verdad? Y en Gálatas 3:11 lo dice así, y te lo voy a leer. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida, ¿no? Entonces vemos, ¿verdad?, que los judíos de hoy en día, ¿verdad?, ellos guardan su Shabbat porque están sujetos a la ley, ¿no? Y Gálatas aquí lo dice, ¿no? Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Entonces, aquí hay una contradicción entre el Shabbat de los judíos, de guardar el día de reposo, con relación al reposo del cristiano. El día de reposo del cristiano es diferente, porque el día de reposo que guardan los judíos o algunos otros es el de la ley. Y aquí dice, ¿verdad?, ya que las Escrituras dicen que por medio de la fe que el justo tiene vida, no por la ley, ¿verdad? Entonces, toda la observancia y la creencia judía del Shabbat es una evocación a la espera del Mesías. O sea, ellos todavía están esperando que Jesús venga. Por eso guardan ese día de reposo y establecen un día específico. Nosotros no. Nosotros ya hemos recibido a Jesús. El Mesías ya ha venido. Ya ha traído la gracia, ya ha traído la salvación para nosotros, ¿verdad? Y Juan 6:58 nos dice, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre, ¿verdad? Entonces, sí, entonces Jesús se declaró dueño del sábado. Jesús se declaró dueño del Shabbat, razón por la cual nuestro Shabbat está en Jesús. Nuestro día de descanso está en Jesús. Nuestro día de descanso no es un día de la semana en particular. No es un domingo, no es un sábado, no es un lunes, no es un martes. Son todos los días. Que nosotros nos juntamos los domingos para estudiar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios, para vivir de la palabra de Dios es una cosa, pero el día de descanso nuestro son todos los días, ¿no? Y no un día en particular. Amén, mis hermanos. Amén. Mateo 11:28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Gloria a Dios. Fíjate bien, esa promesa forma parte de su descanso, de su Shabbat, ¿verdad? Por eso nosotros todos los días debemos acercarnos al Señor, a la presencia del Señor en las mañanas y decirle, oh Señor, entro a tu Shabbat, entro a tu descanso, te entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones, te entrego todo, porque tú eres mi descanso, Señor, porque tú traes descanso a mi alma, ¿verdad? Porque tú te ocupas de mí, te ocupas de todas mis cosas. Y quiero decirles, no es que nos vamos a cruzar de brazos, no es que vamos a decir, bueno, ya el Señor está obrando en nuestras vidas y yo no tengo nada que hacer, yo me voy a cruzar de brazos porque ya todo está resuelto en mi vida. No, nosotros tenemos algo que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que llevar la palabra de Dios, hacer buena obra. Entonces tú dirás, pero entonces no tengo que trabajar. Bueno, vamos a acordarnos de lo siguiente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadiduría. En esas cosas que vienen por añadiduría está toda la parte esta de la provisión,
claro, de la provisión, del éxito, del trabajo, de todas esas cosas. Eso está implícito. Lo más importante que Dios está pidiendo de nosotros es, ¿verdad?, que nosotros llevemos una vida espiritual, ¿verdad?, puesto nuestros ojos en Él, en Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero Shabbat o día de reposo del cristiano hoy en día? ¿Cuál es el verdadero Shabbat de nosotros, verdad? Para eso voy a continuar leyendo Hebreos. Voy a leer el mismo capítulo 4 y voy a leerlo del versículo 4 al versículo 11. ¿Cuál es el verdadero día de nosotros como hijos de Dios, verdad? Dice así, te lo leo. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy, ¿verdad? Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Comillas, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. ¡Wow! Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Si bien nosotros estamos en su descanso, podemos entrar en su descanso, aquellos que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, están a tiempo de entrar en su descanso, ¿verdad? Malo es para aquellos que no logran entrar en ese descanso, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Este reposo de Canaán, estamos hablando de Canaán, pero no podemos ver Canaán como una tierra, como cualquier región, ¿no? Como hablar de Lima o hablar de Perú o hablar de Venezuela, un lugar cualquiera, ¿no? Canaán va más allá de eso, ¿no? Canaán en realidad, ¿verdad?, no representa el cielo. Canaán, hermanos, no representa el cielo. Canaán lo que representa es un lugar de bendiciones espirituales, ¿verdad? Y de victoria para nosotros, los hijos de Dios. Eso representa Canaán. Hablamos mucho de Canaán, escuchamos mucho hablar de Canaán, ¿no? Oye, la tierra prometida. Pero resulta que es una tierra, es un lugar donde Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Nos va a dar bendiciones espirituales, nos va a dar la victoria, ¿verdad? ¿Y cuál es la victoria? La victoria ante el mal, ante Satanás, ¿verdad? Para tener esa vida eterna. Esa es la victoria. La tierra de Canaán, ¿verdad?, tipifica las superabundantes riquezas de las gracias concedidas por Dios en su Hijo Jesucristo. O sea, hay una superabundante riqueza de gracia que ha venido a nosotros, sus hijos, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es difícil poder nosotros dimensionar, ¿verdad?, esas superabundantes riquezas de gracia. Nosotros nos limitamos solamente a ver una letra en blanco y negro que dice gracia. Ay, sí, por tu gracia soy salvo. Gracias a ti, porque a ti se te antojó, porque tú quisiste, me salvaste. ¿Verdad? Te doy gracias, Señor. Pero todo termina ahí. Todo muere ahí. Yo soy salvo por gracia, porque tú lo decidiste, aunque yo no me lo merezca. Hablamos así de la gracia, ¿no?
pero no nos damos cuenta de las superabundantes riquezas que Dios ha concebido a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? No le damos más valor que eso. Hoy sí, el Señor por su gracia me salvó y ahora soy salvo. Pero no dimensionamos esa abundante riqueza de amor que Él ha derramado en nosotros, ¿verdad? Y que Él nos dice, vengo y me voy a encargar de tu vida, me voy a encargar de ti, me voy a encargar de todo. Deja nada más que yo lo haga. Permite que yo lo haga. Pero nosotros nos resistimos. Nosotros vivimos en la gracia porque la palabra de Dios lo dijo, porque el pastor lo dijo, porque yo quiero creerlo. Pero no me suelto, no me despojo de ese yo interno que tengo para decir, ya Señor, tómame Señor. Que tu gracia se refleje en mi vida, que se derrame en mí, que me lleve, ¿verdad? Quiero vivir en el Espíritu. No quiero que mi alma tome el control de mi vida. Mi alma se dobla rodillas delante de ti, Señor. ¿Verdad? Rechazo que sea mi alma la que lleve el control de mi vida y que seas tú, mi Señor, mi Espíritu Santo, mi Espíritu amado. Quiero llevar una vida espiritual, quiero tener un caminar espiritual, Señor. Quiero ver con mis ojos espirituales lo que tú ves todos los días. Quiero escuchar con mis oídos espirituales lo que tú escuchas. Quiero escuchar el susurro de tu voz, mi Señor. Quiero caminar contigo. Quiero vivir contigo, Señor. Quiero sentir tu presencia, Señor. Quiero gozarme de tu presencia. Quiero ver cómo obras a mi alrededor y en toda esta creación, mi Dios. Quiero formar parte de ese plan que tú tienes para la humanidad, Señor. Quiero alinear mi propósito al tuyo. Quiero vivir, Señor, en ti, mi Dios. ¿Verdad? Esas son las superabundantes riquezas que nos trae la gracia. Ese gozo de saber que Dios está en nuestras vidas, que Dios está vivo, que está en nosotros, que está caminando con nosotros, que se está encargando de nosotros. Ese es ese Canaán, ¿verdad? Entonces Canaán representa el reposo del pueblo de Dios, ¿verdad? Y si vemos, si nos vamos a la parte histórica, ¿verdad?, del pasado, del Antiguo Testamento, vemos, ¿verdad?, que tras una dura servidumbre en Egipto, ¿verdad?, y el fatigoso peregrinaje por el desierto durante 40 años, Israel descansó por fin cuando entró en la tierra de la abundancia, ¿no? Pero ese descanso fue entre comillas realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lograron, realmente muchos de ellos no lograron entender lo que era ese descanso, ¿verdad? Sí entraron a Canaán, a la tierra prometida, ¿verdad? E inclusive Josué no pudo ver la conclusión del descanso del Señor. ¿Por qué? Porque él murió, ¿verdad? Y cuando él murió todavía no se habían conquistado todos los pueblos, todas esas naciones, ¿verdad? Todas esas decadencias que habían culturales de esa época, ¿verdad? Entonces, durante 40 años estuvieron ahí y no pudieron, ¿verdad? Aquí dice, pues todas las promesas, bendiciones, dones y favores divinos se resumen en el don inefable de Dios que es Cristo, ¿verdad? Toda la plenitud fue reunida en Él. Por lo tanto, Cristo mismo es el reposo del pueblo de Dios. Y volviendo a Canaán, vimos que el pueblo de Dios, ¿verdad?, en 2 oportunidades hizo el intento de entrar a la tierra prometida, ¿no? En los primeros 11 días, si no recuerdo, ellos trataron de entrar a la tierra prometida. Pero por su falta de fe, ¿verdad? Por su falta de fe, no lograron entrar. Y por esa falta de fe duraron 40 años para poder entrar en el reposo del Señor, ¿no? Entonces, el tema es, ¿cómo nos introduce la palabra de Dios en su reposo? ¿Cómo nos introduce? ¿Cómo podemos nosotros entrar a la palabra de Dios? Uy, queda poco tiempo. Ya, espérate. Termina en 10 minutos. Ya, en 10 minutos
esto va a parar. Yo vuelvo a entrar, mis hermanos. ¿Me escucharon? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo nos introduce la palabra de Dios a su reposo, no? La respuesta se halla en la obra de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es la que realiza el trabajo. Recuerden que la palabra de Dios, ¿verdad? Es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Y es la palabra de Dios la que nos va a hacer entrar a la tierra prometida, ¿no? Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Siempre tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento, nos va a dar ese entendimiento para que nosotros podamos vivir ese reposo del Señor, ¿no? Entonces, la tierra, ¿verdad? La tierra no fue conquistada, sino recibida como un don. En la época de los egipcios, de los israelitas, ellos no entraron la primera vez a Canaán. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían conquistarla. El pueblo de Israel quería conquistar la tierra prometida y Dios no te está pidiendo a ti que conquistes la tierra prometida. Dios lo que te está pidiendo a ti es que confíes en Él, porque es un regalo de Dios. No es por un esfuerzo que tú vayas a hacer, es porque Dios te lo quiere dar, ya te lo ha dado, ¿verdad? Entonces es un don, ¿verdad? La primera generación no pudo entrar en ella debido a que miraron algo que debía ser conquistada y por eso tuvieron miedo, bueno, ustedes conocen la palabra, la han leído, ¿verdad? Ellos vieron gigantes, vieron cosas horribles, o sea, vieron como imposible poder entrar a ese descanso del Señor, ¿verdad? Pero después de 40 años, ¿verdad? Se dieron cuenta de que era por un don, era porque Dios quería darles eso, que no era un tema de que nosotros tengamos que esforzarnos. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros muchas veces, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Ponte la armadura de Dios para que resistas el día malo. Yo voy a pelear las batallas por ti. Esta guerra no es contra cuerpo ni carne, sino contra potestades, espíritus en lugares celestiales. Dios te lo dice, yo voy a pelear por ti esa batalla, ¿verdad? Amén. 1 Corintios 6:17 dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Isaías 30:15. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Verdad? Entonces, para terminar, mis hermanos, entrar en el reposo de Dios es entrar en las obras suyas, en sus obras. Ahí está diciendo algo el hermano. ¿Ah? El hermano. 30:15. Isaías. 30:15, mi hermano. Ok, entrar en el reposo de Dios es entrar en las obras suyas ya terminadas desde la fundación del mundo. Todas ellas se encuentran reunidas y acabadas en Cristo.